¿Cómo están, amigos de YouTube? Nuevamente aquí su amigo Chochueno haciendo un video más. Esta vez el video va a tratar sobre el calentador solar, que yo lo había dejado un poco de lado, mas sin embargo quiero expresarles algunos tips para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento este grandioso aparato. Hoy, siendo las 9 de la mañana, un día muy nublado con una temperatura o sensación térmica de 5 grados, vamos a hacer una prueba de cómo funcionó el sistema durante la noche. Esto me voy a apoyar nuevamente sobre el termómetro para medir la temperatura de la entrada de agua hacia el calentador solar y el tubo de salida de agua. Como podemos ver, el día está nublado, el sol apenas se alcanza empieza a salir el sol. Está la ciudad con una neblina, pero bueno, a pesar de que la noche de igual manera fue una noche fría, esto no es motivo para que el calentador no funcione como debe de ser. Vamos a tomar la temperatura del tubo de entrada de agua fría, o el agua de entrada hacia el calentador solar está a una temperatura muy baja, está a 4 grados, 5 grados. Físicamente se siente frío. Y vamos a ver a qué temperatura se encuentra el tubo de salida del calentador. ...38 grados se encuentra, 39 grados. Pues el calentador funciona como debe de ser, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Almacena el agua caliente durante la noche para tenerla disponible en la mañana. Más sin embargo, he leído en foros, he visto en videos que algunos se quejan del mal rendimiento de estos sistemas. Y es que a pesar de que el fabricante nos diga que es un calentador libre de mantenimiento, sí es libre de mantenimiento, pero entre comillas. ¿Por qué? Porque, como podemos ver aquí, espero se alcance a apreciar, el polvo ya no solamente va a ser el peor enemigo de los señores o señoras ama de casa, sino que ahora también forma a ser el peor enemigo de las personas que están interesadas en utilizar la energía del sol, ya sea para calentamiento del agua o para energía eléctrica. ¿Y por qué suele ser nuestro peor enemigo? ¿O por qué va a ser nuestro peor enemigo? Porque a paso del tiempo, si tú no le das mantenimiento a tu calentador solar, el polvo se va a ir acumulando en los colectores. En este caso es un calentador solar de tubos al vacío. Entonces el polvo se va a ir acumulando, la suciedad se va a ir acumulando en los tubos, permitiendo el libre paso de los rayos solares y por ende que no caliente el agua como debería de ser. En este video vamos a hacer dos tipos de mantenimientos. Un mantenimiento, el más sencillo, muy rápido, no cuesta nada y sin embargo beneficia muchísimo, es limpiar los tubos. Yo personalmente sí soy un poco obsesivo en la limpieza de mis sistemas solares. ¿Por qué? Porque siempre espero el mayor rendimiento de los mismos. Los materiales a ocupar no son nada del otro mundo.
Yo ocupo una manguera para tomar el agua de mi tinaco, ocupo un balde de agua para almacenar agua, un jalador con una esponja como con un sacatito para tallar un poco los tubos y por último un simple trapo para remover la suciedad faltante. Ese es el mantenimiento al que va a estar dedicado el día de hoy. Posteriormente voy a hacer otro video con otro tipo de mantenimiento. Es un mantenimiento más a fondo. Este mantenimiento, dependiendo la zona en la que te ubiques y la pesadez del agua, va a poder ser anual o cada 2 años. ¿Por qué? Porque para esto sí vamos a tener que desarmar el calentador, ya que en las puntas de los tubos se empieza a ver acumulaciones de sales, lo que provoca el mal funcionamiento del sistema. Pero bueno, ese va a ser en otro video. Yo recomiendo hacer este tipo de mantenimiento, de limpiar los tubos cada 15 días o una vez al mes. Realmente no te lleva mucho, no lleva más de 5 minutos subir con un trapo húmedo, con una esponja, humedecer los tubos, limpiarlos y listo. Como repito, el beneficio es muchísimo, y más en estos días en donde la temperatura es muy baja, 5 grados. Habrá partes de la República, inclusive partes del mundo en donde la temperatura es más baja, más sin embargo, bueno, aquí en la Ciudad de México 5 grados, 3 grados es considerablemente lo más bajo que ha llegado, inclusive ha llegado a 0 grados. Es ya más extraño llegar a esa temperatura aquí en la Ciudad de México. Y por lo mismo, entre más limpios estén los tubos de nuestro calentador solar, mejor aprovechamiento va a tener de los rayos solares para calentar el agua en su interior y obviamente hacer uso de ella. Volvemos a medir la temperatura del tubo de salida. Podemos ver que la temperatura del tubo está del agua, bueno, del tubo está a 40 grados. Realmente estoy más que satisfecho con la compra de este calentador. Voy a dejar la cámara grabando porque toca hacerle, como pueden ver, mantenimiento a mi sistema solar. Simplemente agua. Y bueno, lo primero que yo les recomendaría hacer es humedecer primero los tubos, al menos el que piensan limpiar. ¿Para qué? Para que al momento de pasarle la esponja o con lo que pretendamos tallarlo, no raye el vidrio. Y así vamos a hacer con cada uno de ellos.
Espero se logre apreciar la diferencia entre cómo van quedando los tubos después de limpiar y antes de limpiar. Como se estarán dando cuenta, es una tarea sumamente fácil de hacer y que no toma mucho tiempo. Listo. Quedó listo el mantenimiento preventivo, llamémoslo. Entra en la rama de mantenimientos preventivos para evitar un futuro mal funcionamiento de nuestro calentador solar. Y bueno, amigos, con esto me despido nuevamente. Aproveché hoy que no tuve actividad laboral para hacer este breve video. De igual manera los invito a dejar sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia sobre videos que les gustaría ver, háganmelo saber. Y bueno, me despido, nos vemos para la siguiente. Hasta luego.